Salud. No sé cómo, bueno, este, Sí, ahí está. aló, Sí. aló, Porque ahí se colocan de- aló. Listo. No sé si ya estará grabando o no. Sí, debe estar grabando. El Gracias. video obviamente ya ve. Ah, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de la unidad número 5 de metodología de la investigación, marco metodológico. En esta clase, por supuesto, forma parte de lo que es corte número 3. Y por supuesto, esto, la clase que se va a dar, es la explicación para la primera evaluación que se va a realizar, que es una evaluación escrita. Y por supuesto, vamos a trabajar con ella. Más adelante hablaré también en otra sesión, hablaré también de la unidad número 6 que también va para este corte. En este caso, este corte está conformado por dos evaluaciones del 20%. La primera evaluación del 20% corresponde a la unidad número 5 y la unidad número 6. El otro 20% de la evaluación será un trabajo que ustedes van a presentar, que más adelante yo les voy a dar la explicación de cómo lo deben realizar. ¿Okay? Vamos entonces a comenzar la clase. Vamos a compartir. Ok, perfecto. Esta es la unidad número 5, perdón, marco metodológico. En esta unidad nosotros vamos a trabajar lo que es la modalidad de la investigación, el diseño de la investigación, tipo de investigación, procedimientos, población y muestras, técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis. ¿Ok? Comenzamos donde dice que el marco metodológico se trata de la explicación de los métodos, las técnicas y los procedimientos que se aplicarán para lograr los objetivos planteados en el capítulo número 1. En en esta unidad se pueden presentar diferentes tipos de interrogantes. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Qué restricciones presentaron los procedimientos usados para recabar, analizar y procesar los datos? ¿Y qué obstáculos se confrontaron? En cuanto a la modalidad, que es el primer punto de esta unidad, nos hablan que según el manual de trabajo para la elaboración del trabajo de grado del Instituto Universitario Santiago Mariño 2015, la modalidad se puede clasificar en investigación científica o investigación tecnológica. Una investigación científica puede tender a la generación de conocimientos netamente teóricos, así como a la aplicación de conocimientos como afirma Arias. En este caso, satisfacer las necesidades que tiene para la producción de bienes y servicios. Ambos conocimientos, uno está relacionado con la ciencia básica o pura y el otro está relacionado con la ciencia aplicada y tecnológica. ¿Ok? En este caso, por supuesto, cuando estamos hablando de la investigación científica, es la búsqueda intencionada de conocimientos nuevos, y es la investigación científica está relacionada para la acumulación de conocimientos o de saberes, ¿ok? Allí en la investigación científica es donde se generan los conocimientos. Mientras que en la investigación tecnológica
tenemos que esta investigación lo que hace es aplicar todos esos conocimientos desarrollados. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades que presenta la sociedad, donde se van a producir bienes y servicios. ¿Ok? En esta investigación tecnológica, los objetivos que se van a realizar son precisamente objetivos de acción, no para lograr conocimiento, sino para resolver problemas. Eso es en cuanto a la modalidad. En cuanto al diseño de la investigación, encontramos diferentes tipos de diseño: investigación de campo, investigación documental, investigación proyecto factible, investigación experimental e investigación no experimental. En cuanto a la investigación de campo, que es en ese caso el diseño, tiene que ver con los procedimientos con que se obtiene la investigación, perdón, los datos. En este caso, el investigador va al lugar donde está ocurriendo el problema o el fenómeno y él va a recoger la información. Eso significa que los datos que él está recogiendo son datos de primera mano. Él mismo los está recogiendo, por lo tanto son datos primarios. Por eso es que se llama investigación de campo, porque el investigador va al lugar donde donde debe recoger la información. En cuanto a la investigación documental, consiste en que el investigador va a obtener la información de libros, revistas especializadas, diarios, informes científicos, archivos e historia. ¿Ok? Significa que ya esos datos están recogidos, están organizados, por lo tanto, es lo que va a realizar en un análisis de esa información recogida. No toma datos primarios, por lo tanto, esos datos que se recogen en la investigación documental son datos secundarios. Y por supuesto, este tipo de diseño de investigación permite elaborar estudios de hechos pasados. ¿Por qué? Porque la información ya está plasmada y recogida, por lo tanto, el investigador lo que va es analizar todos los hechos ocurridos en esa situación. ¿Ok? En cuanto a la modalidad de proyecto factible, en la formulación de modelos de sistemas donde se permiten, por supuesto, resolver situaciones o resolver problemas. No están relacionados con objetivos de conocimiento, sino más bien de acción, de práctica, de aplicación. ¿Ok? Y por supuesto, para realizar este tipo de diseño de investigación debe haber primero un diagnóstico de la situación. En cuanto a la investigación experimental, por supuesto, hay una manipulación de variables. Cuando hablamos de investigación experimental, estamos hablando de dos o más variables, donde se va a ubicar una variable dependiente y una variable independiente, y se va a ver el comportamiento que tiene la variable independiente sobre las variables dependientes. Es lo que nosotros llamamos una investigación de causa-efecto. También tenemos lo que es los tipos de investigación. Y en cuanto a los tipos de investigación, por supuesto, tenemos que se trabaja dos tipos de investigación. Aquí vamos a explicar lo que corresponde a la investigación descriptiva, correlacional, explicativa, analítica, evaluativa y proyectiva. ¿Qué nos dice los tipos de investigación? Es el grado de profundidad que se tiene para abordar el objeto o el problema en este caso. Los tipos de investigación frecuentemente que se plantean los investigadores desde el punto de vista de los objetivos intrínsecos, como lo dice Padua, Hernández y Méndez, son los siguientes. Tenemos la investigación descriptiva, que son estudios donde hay cierto nivel predictivo, hay una mayor precisión sobre lo que se está trabajando, y por supuesto en este tipo de investigación lo que se mide es el comportamiento de las variables, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, cuáles son las cualidades que tiene en este caso la investigación, cuáles son perdón, la variable, cuáles son los atributos que contienen las variables en este caso. Cuando hablamos de la investigación correlacional, nosotros estamos buscando la relación
entre variables. Eso significa que este tipo de investigación debe tener por lo menos dos variables en las que se va a buscar la relación. Por eso es que se llama correlación. En cuanto al tipo de investigación explicativa, este tipo de investigación es de comprobación. Tiene un mayor nivel de profundidad y por supuesto existe un nivel causal. ¿Cómo se relacionan las variables en este caso? Ya hablamos, este tipo de investigación se relaciona mucho con el diseño de investigación experimental. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de experimentos y hablamos de explicativa, el comportamiento de las variables que vamos a ver se están trabajando en laboratorio, ¿ok? Y hay una relación causal. ¿Cómo afecta una variable a otras variables? ¿Ok? Allí nosotros hablamos de lo que es la influencia, en este caso, de una variable sobre las otras. En cuanto a la investigación analítica, por supuesto, se establecen comparaciones entre las variables, entre grupos de estudio y de control, y por supuesto vamos a ver cómo vamos a realizar un análisis de la relación entre esos grupos, por supuesto, y se van a trabajar cada uno de los comportamientos que tiene en ese caso cada grupo. ¿Ok? En cuanto a la investigación evaluativa, por supuesto, consiste en colectar, analizar, interpretar información para evaluar el diseño, la implementación y los resultados de un programa. Eso significa que cuando nosotros estamos haciendo una investigación evaluativa, nosotros vamos a verificar si el programa que se implementó en alguna empresa está funcionando o no, si es efectivo o no es efectivo, ¿ok? De eso se trata la investigación evaluativa, evaluar lo que se está haciendo o el programa que se implementó para ver si funciona o no funciona. En cuanto a la investigación proyectiva, por supuesto, involucra creación, diseño, elaboración de planes, elaboración de proyectos, prototipos, simulaciones y está muy relacionada con el diseño de investigación proyecto FACT. A los procedimientos, que es otro de los puntos que tiene este capítulo. Los procedimientos son un conjunto de acciones que nosotros vamos a realizar para obtener un mismo resultado en las mismas circunstancias. Son los pasos que nosotros vamos a dar para tener o dar explicación de todas las fases que tiene el desarrollo de una investigación. Si a ver, vamos, se puede comparar como con una receta de cocina. Todo lo que nosotros vamos a hacer, ¿para qué? Para después obtener un plato del cual nosotros nos propusimos lograr una comida en ese caso. ¿Okay? Eso nos va a permitir a nosotros la búsqueda de los elementos teóricos, la definición del contexto de estudio, la construcción del corpus de reflexiones teóricas que sustentarán en este caso la investigación. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de procedimiento, si nos vamos al manual para la elaboración de trabajo de grado de Santiago Mariño, encontramos que existen fases, etapas y actividades. En este caso, este procedimiento está relacionado con las fases que nosotros elaboramos en el noveno semestre y en el décimo semestre, que es la elaboración del trabajo de grado, del trabajo de investigación como tal. En este caso, la primera fase está relacionado precisamente con la planificación, presentación y evaluación de la propuesta de trabajo de grado. Eso significa que eso se realiza en el noveno semestre. Y la ejecución, presentación y evaluación del trabajo de grado, por supuesto, se realizará entonces en el décimo semestre. Y ambas fases tienen sus propias etapas y sus propias actividades. Para mayor información, ustedes pueden revisar, en este caso, el manual con el que trabaja esta institución. Otro de los puntos que conforman en este caso también el
relacionado con la población y muestra. Si agregamos la población universo, es todo aquel conjunto, ¿verdad? En la cual son válidas las conclusiones a las que nosotros llegamos una vez finalizada la investigación. Eso significa que un universo puede estar conformado por personas, por instituciones, por cosas, ¿ok? Que conforman el universo o la población en la investigación que nosotros pudiéramos estar realizando. La muestra es un subconjunto representativo de esa población y de esa o de ese universo. Por supuesto, cuando nosotros vamos a trabajar con una población, si la población es muy grande, nosotros en ese caso podemos entonces seleccionar una muestra, es decir, nosotros tenemos una serie de tipos de muestreo que nosotros podemos utilizar si la población es demasiado grande. No obstante, cuando las investigaciones que nosotros estamos realizando son bibliográficos o estudios de caso, en las investigaciones bibliográficas, la población o el universo equivale al tema de estudio. En tanto que para los estudios únicos de casos, por supuesto, se concentran en uno o pocos elementos que se asumen no como un conjunto, sino como una sola unidad. Esa es la diferencia entre investigaciones bibliográficas y estudios de casos únicos con investigaciones donde hay realmente una población y de la cual nosotros deberíamos de sacar una muestra. Cuando nosotros tenemos una población que es muy grande y no podemos trabajar con ellos, porque cuando la población es demasiado grande, recuerden que nosotros tenemos, cuando iniciamos una investigación, nosotros tenemos un tiempo específico para realizar la investigación y tenemos también precisar cuáles son los costos que nosotros vamos a tener o los gastos que nosotros vamos a tener a la hora de realizar la investigación. Si los costos son muy elevados para trabajar con toda la población, por eso es que cogemos una muestra de esa población, una muestra que nos sea a nosotros accesible para poder recoger los datos que nosotros necesitamos de eso, ¿ok? Para realizar ese tipo, para poder escoger la muestra de una población, nosotros encontramos dos tipos de muestreo. El primer tipo de muestreo es el muestreo probabilístico, proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Se clasifican en muestreo al azar simple, muestreo al azar sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerado. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de muestreo, ustedes lo trabajaron o lo estudiaron cuando estaban viendo estadística descriptiva, que vieron el tema de lo que es las probabilidades. ¿Ok? En cuanto al muestreo no probabilístico, es el procedimiento de selección en el que se conoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Este a su vez se clasifica en muestreo causal o accidental, muestreo intencional o opinático, muestreo por cuota. Nosotros tenemos el diseño, el tipo de investigación ubicado y por supuesto la modalidad. Nosotros conocemos nuestra población y nuestra muestra. Nosotros entonces vamos a proceder a realizar la recolección de los datos, ¿ok? De la información que nosotros necesitamos para poder terminar y darle las conclusiones y recomendaciones al trabajo que nosotros estamos haciendo. Y entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos tenemos que, una vez seleccionado el diseño y la muestra a utilizar, se procede a recolectar la información para la cual se seleccionan técnicas e instrumentos de recolección que permitirán realizar las mediciones en este caso.
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades, entrevista y cuestionario, el análisis documental y el análisis de contenido. En cuanto a los instrumentos, son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información, como por ejemplo fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, listas de cotejo, grabadores, escalas de actitud, opinión, tipo Likert, entre otras. Para la modalidad de campo y proyectos factibles en este tipo de investigación se utilizan datos o fuentes primarios. En ese caso, el investigador realizará, por supuesto, la recolección él mismo de la información que él requiere. En este caso, las técnicas de recolección de datos son las investigaciones de campo y proyectos factibles, son la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades, oral y escrita, la entrevista, la revisión documental, entre otros. En tanto que los instrumentos para esas modalidades de investigación están relacionadas con las fichas, los formatos de cuestionario, las guías de entrevista, las listas de cotejo, escalas de actitudes, opinión, fotografía, video, entre otros. ¿Ok? Las técnicas e instrumentos de recolección de datos tenemos en la modalidad documental, este tipo de investigación se utilizan datos secundarios. ¿Por qué? Porque ya los datos están recogidos y el investigador lo que va a realizar un análisis de esa información que ya está recogida y organizada. Para Relecag y otros, las técnicas de recolección de datos para las investigaciones documentales son, en este caso, la investigación documental y el análisis documental y el análisis de contenido, mientras que los instrumentos son las fichas, las listas de cotejo, el registro anecdótico, los diarios, los cuadernos de notas, entre otros. Hay algo muy importante, que es la validez y la confiabilidad. Cuando nosotros hablamos de validez y confiabilidad, este tipo de información se trabaja para una técnica en específico y un instrumento en específico, que en este caso es la técnica de la encuesta con el instrumento que es el cuestionario. A ese tipo de instrumento hay que hacerle la validez y la confiabilidad. Y cuando nosotros hablamos de validez, el instrumento de medición debe reunir dos características, la validez y la confiabilidad. La validez se refiere a la precisión con que el instrumento mide lo que se persigue. El instrumento debe medir lo que nosotros como investigadores queremos medir. ¿Ok? Mientras que la confiabilidad es el grado de seguridad que se presenta al medir. Si los datos obtenidos no son productos de un instrumento válido y confiable, los resultados no serán consistentes y las conclusiones a las que nosotros lleguemos en esa investigación serán de poco crédito. En consecuencia, es fundamental evaluar el grado en que el instrumento tiene la medición, si es preciso y es seguro. ¿Ok? Eso significa que cuando nosotros entonces estamos trabajando con un cuestionario, nosotros debemos medir lo que nosotros como investigadores queremos que mida nuestra variable y debemos estar también seguros de que ese instrumento tiene la confiabilidad para que se pueda considerar como confiable ese instrumento. En tanto que una vez que nosotros hemos recogido los datos o la información que nosotros queremos para darle respuesta a cada uno de los objetivos planteados en el capítulo 1, nosotros encontramos que están las técnicas de análisis. Las técnicas de análisis no es otra cosa que el tratamiento que se le da a los datos recogidos por esos instrumentos, por esas técnicas y esos instrumentos que nosotros elaboramos, ¿ok? Existen dos grandes técnicas de análisis. En este caso tenemos la técnica cualitativa, en la que los datos son presentados de manera verbal o gráfica, como los textos de entrevista, las notas, los documentos. Eso significa que cuando nosotros hablamos de técnicas cualitativas, vamos a plantear lo que son las características, las propiedades, los atributos, las cualidades que tiene en este caso nuestra variable.
cuando nosotros hablamos de técnicas cualitativas en las que los datos se presentan de forma numérica. Y eso significa que nosotros como investigadores vamos a hacer medición, vamos a hacer cálculos, vamos a sustituir fórmulas donde vamos a tener una cifra o un número y ese número nosotros le vamos a tener que dar una explicación de dónde surgió. Por eso es que se dice que es cuantitativa porque al final el resultado nos va a dar una cifra o un número. Aun cuando estas dos técnicas de análisis son totalmente diferentes, una con la otra se complementa, aun cuando son diferenciadas porque en una nosotros vamos a tener un análisis de manera verbal, ¿ok? O gráfico, en el otro nosotros vamos a tener un número, pero aun cuando son técnicas bastante diferenciadas, se complementan una con la otra, ¿ok? De esta manera, damos por concluido lo que es la unidad número 5, marco metodológico, y en este caso, pues muchas gracias por su atención. Por favor, esta unidad formará parte de la evaluación que corresponde al tercer corte, el primer 20%. Que tengan una feliz tarde.